Hoy vamos a iniciar el tema de antenas de banda ancha y vamos a considerar la primera. Es una antena que le llamamos antena helicoidal. ¿Verdad? Normalmente va a tener un plano tierra, ¿verdad? Y tiene un plano de tierra, vamos a ver en la figura. Esta es la figura que nos muestra este tipo de antena. Como ven, es una especie de resorte, ¿no? ¿Ok? Y esta es desbalanceada, como ven. O sea, está conectada a uno de los terminales, nada más. El terminal exterior del coaxial se conecta a un plano tierra, que es este, ¿no? Es una superficie y aquí tenemos la antena de tipo helicoidal. Bien, ¿qué podemos variar? ¿Qué dimensiones podemos variar en esta antena? Podemos variar la separación de las espiras, el diámetro de las espiras, la longitud de cada espira. ¿Cuál es la longitud que se tiene? La longitud total estaría determinada por el número de espiras que tengamos y la separación que tengamos. Incluso podemos sacar aquí una geometría de la espira y su separación y nos daría este gráfico que tenemos aquí a la par. L0, que sería la longitud total del alambre, ¿okay? S, la separación entre espira y espira, y C, la circunferencia, ¿no?, que se tiene. Y bueno, la circunferencia, el círculo del alambre, ¿no? Es la separación. Y tenemos un ángulo aquí que sería el ángulo de apertura de la espira, ¿no? O sea, que tanto están abierta una con respecto a la otra. Entonces podemos tener que sea bien comprimida o bien separada, dependiendo de este ángulo, ¿no? Entonces tenemos esta relación que no se ve tan evidente directamente, pero sí existe. Esto nos puede permitir dimensionar la antena. Estos son los parámetros físicos. Ahora, aparte, faltó el diámetro de la lámpara. ¿Cómo estos parámetros influyen digamos, en la forma que radia la antena? ¿O cómo afecta la impedancia? La impedancia, el efecto de la impedancia está más en la parte de abajo, ¿no? Aquí, en esta transición. Entonces, aquí sí, esta espira pudiera ser un poquito más alargada a fin de hacer una transición suave para que para que la impedancia se acerque, ¿no?, a la del coaxial. Eh, Eso se maneja en esta parte, pero el diagrama de radiación va a tener que ver con esta dimensión, cómo se comporta la antena. Muy bien. Eh, Bien, sobre el plano de tierra, eh, el, el- el plano estaríamos hablando del diámetro de al menos 3 lambda cuartos. Eh, Puede ser de forma cilíndrica. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Las dimensiones, si tomamos la geometría que indicamos aquí, pues esta es la hipotenusa, así que podríamos decir que L es 0, sería igual a S cuadrado más C cuadrado. L es la longitud total, pues podríamos decir que es el número de espiras por S, sería la longitud total. Eh, ¿Cuánto mide, cuánto es la periferia de cada vuelta? Es pi d, ¿verdad? Ok. El ángulo de apertura, o en inglés el pitch angle, es el ángulo formado por la línea tangente entre el alambre del helicoide y el plano perpendicular al eje. Entonces, está dado, también lo podemos sacar de este diagramita, de este triángulo, a través de su tangente. Y pues notaría que el tangente inverso es S sobre pi d. S sobre pi d.
Es el tangente, componente inverso del ángulo, nos daría el ángulo. Bien, eso sería en cuanto a su geometría. Bien. Bien, ¿qué pasa con este ángulo de apertura? Si ese ángulo fuera cero, perdón, el ángulo tiende a ser cero, es como que se aplanara estas espiras, se pegaran una a la otra. Podemos tener el mismo alambre, fíjense, y aplastarlo un poquito más. Eh, lo que haríamos es el ángulo, ¿no? Entonces, digamos, si ese ángulo se hace cero, es como aplanarlo, ¿no? Aplastarla hasta que sea una sola, en teoría sería una sola espira, ¿va? Una sobre la otra. Y la otra es jalar el alambre y los estirando hasta que se vuelve un solo alambre liso. Eso sería 90 grados. El ángulo estaría entonces de 0 a 90 grados, ¿verdad? Eh, entonces tenemos, en un caso se volvería una línea, en el otro caso se volvería un solo loop, ¿verdad? Bien, entonces, cambiando estas dimensiones es donde vamos a trabajar con las dimensiones, pero cuando digo que cambiar las dimensiones y todos estos factores, no, en términos de la longitud de onda, ¿no? Pues el cambio es el tamaño. Depende si es una porción, una fracción grande de la longitud de onda o es pequeña, ¿no? Con respecto a la longitud de onda, el comportamiento va a ser diferente. El ángulo de inclinación, pues, pero en la impedancia, como mencioné antes, va a depender del ángulo de inclinación, eh, el tamaño del conductor, más en el punto de alimentación, ¿no? Ahí se hace el ajuste no haya, para que haya un acoplamiento adecuado, ¿no? Eh, ¿Cuál es la polarización que tiene este tipo de antena? En general es elíptica, ¿no? Se puede dar una polarización circular y lineal también. Pero según el rango de frecuencia, se le puede hacer funcionar de ese tipo. Las formas de operar, tenemos dos formas en que de acuerdo al diagrama de relación que vamos a obtener, una diríamos que es en un modo normal, o sea que el máximo va a ir en el eje del helicoide, ¿verdad? Y perdón, un modo axial que sería en dirección del eje del helicoide y un modo normal que sería en, en la parte lateral del eje del helicoide, o sea, como un arreglo broadside, ¿no? Se comportaría. Aquí estaría los comportamientos que esperaríamos. Entonces, esta es el modo normal. Entonces, es como uno lo podía ver como que cada vuelta esta fuera un elemento y se comportaría como un arreglo de elementos y que radia en dirección ortogonal al eje del arreglo. Más o menos el comportamiento. Le llamamos el modo normal. O tenemos el modo longitudinal en Five Mode, como el arreglo también. Y el máximo estaría en dirección Z, si ponemos la antena alineada con Z. Son los dos modos. Ahora, ¿cómo tenemos uno y el otro? Depende de las dimensiones. Los parámetros que le demos son lo que va a determinar cómo se va a comportar, si en modo normal o en modo lateral. Bien, aquí vemos una foto de una antena real, ¿verdad? Antena helicoidal. Y es lo que mencionábamos, que vean ustedes, este es el plano Tierra y tiene una forma de cilindro, ¿no? Acá tiene una malla, o sea, no tiene que ser algo sólido, ¿no? Todo esto es material mallado, en cambio este es sólido. Y vean, la helicoide tiene un soporte sobre el cual está construida, ¿no? Este es bastante grandecita, aparentemente, ¿no? Eh, el tamaño o las dimensiones va a depender de la frecuencia. Bien, entonces, veamos cómo se comportaría en modo normal. Recuerden, el modo normal es
parecido al comportamiento de un dipolo eléctrico, ¿no? Porque ustedes ven que no hay lóbulos secundarios, sino que en el modo normal, ¿no? Solamente hay parece una dona. El tema clave aquí es, recuerden, la polarización, cómo es, cómo la polarización que tenemos que ver, cómo hablamos anterior. Bien, bueno, en este caso, como lo muestra el diagrama, el campo radiado máximo estaría en el plano normal al eje de la helicoide, ¿verdad? Y aquí está la característica que la define. Las dimensiones del helicoide son usualmente pequeñas comparadas a la longitud de onda. Pequeñas comparadas a la longitud de onda. La dimensión. Aquí los estudiantes a veces tienen problemas con dimensionar, porque no le puede decir, mire, quiero que me haga, las ecuaciones son sencillas, pero ¿cómo hacerla que opere en este modo? Bueno, entonces estoy aquí teniendo cuidado, ¿verdad? Para esto. Lo primero que nos dice, tiene que ser dimensiones pequeñas. Entonces uno hace el diseño, esto tiene que cumplirse, ¿verdad? Si va a trabajar en modo normal. Esto hay que chequearlo. La geometría de la helicoide tiene un loop de diámetro D, y cuando el ángulo de inclinación, bueno, esto ya lo mencionamos, se aproxima el ángulo de inclinación se aproxima a cero. Bueno, tiene dos límites, ¿verdad? Se aproxima a una loop, como mencioné antes, de diámetro D, en términos del ángulo de apertura o ángulo de inclinación, cuando es cero, el ángulo ese se aproximaría a una loop. Y cuando sea 90 grados se va a aproximar a una línea recta. Esos son los extremos de acuerdo al ángulo. Entonces, ¿por qué se comenta esto? Porque lo que se quiere ahorita es tratar de aproximar de una manera intuitiva cuál es el campo que está produciendo esta antena. Entonces, con ese comentario que se menciona anteriormente, podríamos aproximar el comportamiento de esta antena como un arreglo de loops, una serie de loops, de bucles, antenas bucles, combinada con una serie de dipolitos. Ese sería el caso. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Podemos aproximar esta antena bajo estas condiciones del modo normal a algo como esto, ¿no? Son varios loops, son aproximadamente lo que se está mencionando, y varios dipolos, que serían estos elementos que están aquí, de tamaño, entonces serían loops de diámetro D y dipolitos de longitud S, uno tras otro. Entonces podríamos ver cuánto es el campo que produce un dipolito combinado con el campo superpuesto, ¿no? Con el de un dipolo, dado que sería una combinación de estos elementos. Es una forma de tratar de ver el comportamiento. Vamos a hacer una simulación por n bucles y n dipolos conectados así en serie. Los planos de las loops todos son paralelos entre ellas y perpendiculares con respecto al eje del dipolo vertical, ¿verdad? Coinciden con el eje los cuales coinciden con el eje del helicoide, ¿verdad? Bien, como se menciona anteriormente, las dimensiones del helicoide son pequeñas. Vamos a considerar que son pequeñas, porque es lo que el punto que dio, dimensiones pequeñas. Entonces, estamos hablando de loops de dimensiones pequeñas, loops pequeños también, que podemos considerar el campo radiado por un dipolo infinitesimal, ¿verdad?
aquí. Y podemos hablar del campo de un loop pequeño. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un loop pequeño. Entonces, esto lo vimos cuando estudiamos capítulo 4, el dipolo eléctrico, que sería J, K y 0. Entonces, en lugar de L le vamos a poner S, que sería la longitud, el trocito este. No es L, sino S, que es la separación entre los loops. A la JKR de 4 pi r seno de teta. Este sería uno de los componentes. Ahora, el loop está en el siguiente capítulo, que sería en 5. Se hace un análisis de una espiral. Eso no lo vimos, pero se puede hacer análisis, es paralelo al del dipolo, ¿no? Lo puede checar ahí. En ese caso, el campo estaría dado por esta expresión. Nk cuadrado, el radio aquí sería de medios, al cuadrado y 0 de la J. Es muy parecido, como pueden ver, haría de forma parecida con seno de teta. Y bastante parecido, ¿no? O sea, el parámetro es diferente y la verdad es aquí abajo en el denominador hay un poco de diferencia. Aquí es 4 pi r, aquí es 4 r. Este es un J, ¿no ven? Hay 90 grados fuera de fase de uno con respecto al otro. Esto sería lo que tendríamos, un dipolo corto y un loop de radio pequeño, porque si es de radio grande es un poco diferente, pero de radio pequeño da eso. Esos serían los dos componentes. Bien, y basado en esos dos componentes podemos tratar de encontrar la relación axial, porque anticipamos que es que miren lo que está pasando. Los dos componentes que vamos a tener están 90 grados fuera de fase. Es condición necesaria para que tengamos un tipo de polarización circular o elíptica. ¿Okay? Lo ven aquí, J y el otro es real. Bien, entonces ya con eso tenemos. Entonces, ¿cuál sería? Este sería uno de los componentes. La relación axial la podemos establecer por la relación de estos dos componentes. Y eso es lo que estableceríamos aquí. E teta sobre h phi. Una es, recuerden que son ortogonales, fíjense. Este es dirección teta y el otro es dirección phi. Y aparte de eso, son las condiciones, ¿no? Tienen que ser ortogonales. Aparte de eso, hay 90 grados fuera de fase. Ok, entonces, perfecto, ¿va? Tiene los elementos para tener una polarización de tipo elíptica. Sacamos nuestra relación E teta sobre H phi y nos queda, vean ustedes, 4S, las magnitudes, claro, la dirección axial. 4S sobre pi k al cuadrado. Vamos a bajar un poquito esto y nos queda 2pi, pero 2 lambda S y D al cuadrado. Está despejando el cabo. Entonces, aquí podríamos variar de la que sería el diámetro de la espira y la separación, lo cual implica la variación de valores que pueden ir desde 0 hasta infinito. O sea, estamos hablando de los límites. Podríamos tener una relación axial que puede moverse aquí dependiendo donde pongamos esto. Por ejemplo, AR0 sería polarización lineal horizontal. E teta dice es igual a 0 en ese caso. AR infinito sería polarización vertical, o sea, que poder pasar de vertical a horizontal en teoría, ¿va? Estos son límites, eso hay que tener en cuenta. Pero si logramos que AR sea igual a 1, o sea que los dos componentes sean iguales en magnitud, ocurriría la polarización circular. O sea que la condición sería, para que esto fuera circular, es tomar esta relación y hacerla igual a 1. ¿Okay? Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos despejar C, por ejemplo. C es igual a pi d al cuadrado, lo pasamos para acá, tendría que ser igual a la raíz. O sea, si podríamos, si hacemos que C
que es la circunferencia del alambre, sea igual a 2S lambda 0, que es la frecuencia de operación. Con esta condición ya estaríamos asegurando que sea de polarización circular. Eso es lo que estamos asegurando. Bien, si traemos eso al ángulo, el tangente de alfa, pues también debería cumplirse esta condición. Pi d sobre 2 lambda 0. Esto simplemente nos diría que si amarramos estos parámetros de esta manera, podríamos obtener una polarización de tipo circular. Pero recuérdense que las dimensiones tienen que ser pequeñas. Es una de las condiciones con respecto a la longitud de onda. Eso no aparece en la ecuación aquí, pero es una cosa que consideramos de inicio. Bien. Cuando se satisface, entonces las cosas se estará polarizado circularmente. Esa es la primera condición que hemos establecido. Si no lo satisface, digamos que no se diera esa condición, la polarización no será circular. Es lo único. El cambio de polarización también puede ser descrito con el ángulo de inclinación, ¿verdad? Podemos empezar con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Y aquí la helicoide sobre un loop, como dijimos antes, ¿verdad? Con polarización horizontal, y a medida que incrementamos, llegamos a la proyección elíptica. Cuando se alcance este valor, que es el que habíamos indicado antes, digamos, esta relación anterior, esta, 2S lambda cuadrado, 2S lambda 0. Aquí se está poniendo C sobre lambda 0. Sobre lambda 0 y se convierte en esto, ¿no? 2S sobre lambda 0, la raíz. Tenemos la polarización circular. Ver si tenemos esta relación que se cumple. AR es igual a 1. La progresión se vuelve circular para valores mayores. La progresión se vuelve elíptica con el eje mayor con polarización vertical. Finalmente, si alfa es 90 grados, bueno, se va a volver un dipolo polarizado verticalmente, ¿no? Son límites. No es que lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, para obtener, entonces, pero bueno, esto simplemente tiene que ver con que la polarización sea circular o elíptica, ¿verdad? Que es lo que nos podría interesar. Pero tenemos que asegurarnos que opere en modo normal. Y para que operen en modo normal, tenemos que asegurarnos que las dimensiones sean pequeñas con respecto a la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, bueno, para que sea asumido que la corriente es constante y la magnitud a través de toda la longitud, y esto se puede obtener por esta condición. Esta condición sería aquí importante, ¿no? Que habría que tenerlo como parámetro de diseño. O sea, que esta condición, esta que está aquí, sería la que habría que considerar. O sea, tomamos M, L0, que sería la longitud de cada pedazo entre una espira y la otra espira, el segmento. Tiene que ser mucho menos que la, ¿verdad? Y bien, y el otro tema es terminarlo apropiadamente para reducir múltiples reflexiones. Esto hay que chequearlo, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un diseño de esto, aparte de esto, hay que asegurarse esto, ¿verdad? Bien, otra cosa aquí que propio de esta antena es que hay una dependencia crítica
entre las características de radiación y las dimensiones geométricas, tienen que ser pequeñas, como estamos indicando acá. Tiene un modo de operación, ¿verdad? Tiene un ancho de banda angosto, ¿verdad? Y su eficiencia es baja. Y bien, en este modo tiene limitaciones, ahí no es usado mucho, pero es una de las formas en que se puede hacer operar este tipo de antenas. Es el modo normal, ya que estamos maximizando, pero de esta forma que vemos como una dona, es el modo que se utiliza pocas veces, este tipo de configuración. Pero estas serían las reglas para diseño. Ahora, el modo axial. Entonces, y el modo axial, aquí se concentra en las dimensiones D y S, ¿no? Y se requiere de que sean grandes comparados, son fracciones siempre, pero fracciones grandes con respecto a la longitud de onda. Entonces, en el caso de C, tiene que la relación C sobre... Se desconectó, ¿verdad? Sí, No sale la pantalla se compartida. quedó detenido ahí un rato. Sí. Dame un momento, algo pasó aquí. Qué raro. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Sí, ingeniero, ya se ve. Bien, entonces, modo helicoidal, perdón, modo axial. En el modo axial, lo podemos obtener, vean el modo axial, aquí he puesto un diagrama simplificado, ¿verdad? De cómo el máximo es en dirección a su eje, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué dimensiones le damos para que se comporte así? Bien, entonces, en cuanto a la circunferencia que tenemos de cada espira, tiene que cumplir con esto, ¿no? Tiene que estar entre 3/4 y 4/3. No moverse de este rango. Pero la separación tendría que andar alrededor de lambda cuartos. Siempre estamos refiriéndonos a la frecuencia central, ¿no? El óptimo se dice que sea esto igual a 1. Okay. El ángulo de apertura debería estar entre 12 y 14 grados. Dentro de estos rangos, este es el comportamiento que va a tener. O sea, es diferente al caso anterior, ¿recuerdan? El caso anterior indicamos simplemente que debía mantenerse la dimensión total, ¿verdad?, de la antena, mucho menor que la longitud de onda. En cambio, este no estamos indicando eso, sino estos valores particulares. Bien, y para este caso se tienen aquí algunas ecuaciones empíricas, bueno, digamos, aproximaciones, ¿verdad?, que pueden ayudar el cálculo, válidas únicamente para el modo axial y bajo esos parámetros, ¿no? La impedancia de entrada, por ejemplo, se puede estimar, ¿verdad?, que sería resistiva por esta relación 140C sobre lambda 0. El ancho del haz también lo podemos estimar a través de este punto de potencia media, ¿no? El ancho del haz o entre nulos, esta es otra expresión. La directividad también la podríamos estimar, pero estamos hablando siempre del modo axial. Del otro no tenemos aquí una relación. Esto es más para el modo axial. La relación axial, en este caso, se obtendría por esto. O sea que sí, tendríamos polarización de tipo elíptica dada por esto, ¿no? O sea que si aumentamos el número de espiras, tiende a ser circular. Y
manteniéndose. Todo esto es válido bajo estas condiciones, ¿verdad? Estas condiciones que se indican, anteriormente las indicamos, y aparte de eso, que el número de espiras sea mayor que 3. Son aproximaciones, no se presenta un análisis así detallado de modelado de la antena. Indudablemente hay software, ¿verdad?, que nos permite tener relaciones más exactas, pero este es, digamos, una antena común. Campos lejanos, pues tenemos aquí las expresiones, vean ustedes el comportamiento. Y bueno, tenemos que es un poquito complejo y por lo cual solo se presentan los resultados, ¿verdad? Y todas estas expresiones, y nuevamente válidas para este rango, son aproximaciones. Los casos exactos son. Y acá se puede hacer funcionar de una manera optimizada, que sería el empire ordinaria y la otra optimizada, cambiando el factor P de acuerdo a esto. Pero no se dice cuál es el parámetro para pasar de una a la otra. Así que aquí la información que tenemos es poca. Esta antena. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Nos veríamos en la próxima.